Hola, soy Roy Campos de Mitowski. Hoy estamos al lunes 30 de mayo de 2022, último lunes de este mes, y una semana que inicia sabiendo que es la semana electoral, es decir, el miércoles acaban las campañas en 6 estados en México y el domingo tendremos resultados. Vamos a ver si hay sorpresas. Hasta ahorita, pues hay una indefinición sobre el resultado en Durango, parecerían más claros los demás, pero no descartemos sorpresas. Hay que recordar que en la elección de 2021 eran 15 estados, además del Congreso. En el Congreso no hubo sorpresas, pero en los estados sí, de los 15 al menos una fue una gran sorpresa. Vamos a ver ahora si de los 6 tenemos alguna sorpresa. Pero por lo pronto, como cada lunes, platico de cuáles fueron las noticias que más interesaron, impactaron, motivaron o llenaron la conversación de los mexicanos en esta semana que acaba de terminar, la última semana de mayo. El tema uno fue un evento que no ocurrió en México. Estuvo cercano a México, no nomás por la parte geográfica, sino por la parte de las personas, de los niños que fallecieron, que fue la masacre en una escuela primaria en Texas. Una masacre espantosa. De un niño también, porque es un muchacho de 18 años, un niño que fue y masacró a una veintena de personas, entre ellas niños, la mayoría de ellos niños de 10 años, de forma espantosa, ¿no? De ese tema se va a hablar mucho, ¿no? Las cosas que motivaron y que generó en Estados Unidos el debate nuevamente de las armas, ¿no? Porque además coincidió que iba a ser la convención de armas ahí cerca de este lugar, en Texas, cerca ahí en Houston. Y entonces, pues motivó otra vez el debate, ¿no? Los defensores de las armas, ahí vimos a Trump, ¿no? O al senador Ted Cruz diciendo que esto pasa si las gentes buenas están armadas, ¿no? Y que la única forma de combatir a los malos armados es con los buenos armados. Pues sí, pero si ni los buenos ni los malos estuvieran armados, pues entonces el combate no sería con armas y no estuvieran muriendo niños, como pasó en esta ocasión. Pero bueno, esto pasó allá en Estados Unidos, pero, ojo, la segunda noticia fue otra masacre, y esa masacre sí en México, una masacre en Guanajuato, 17 muertos. Eh, Tampoco estamos tan lejos ahí de esa, el asunto es que ya generó más morbo porque eran niños, eran totalmente inocentes, totalmente no habían vivido, tenían esperanza y la tragedia fue mayor. Niños latinos en general, niños latinos, ¿no? Y el asesino también era latino, por cierto, ¿eh? Por eso digo que nos toca cercano. La noticia 2 es una pasada que en Celaya, Guanajuato, en el restaurante de un hotel, o sea, matan a 17 personas ahí, empleados, ¿no? Ese dramático, espantoso. Y en la tercera, otra noticia dramática que tiene que ver con inseguridad, por eso es que el tema ha sido la inseguridad de hace tiempo y entre otras cosas de los temas de la inseguridad y la inflación, el aumento de alimentos ha generado una baja en la aprobación del obrador, pero ese es otro tema. No, el tercer tema de noticia importante en esta semana fue con el que inició la semana el asesinato, ¿no? El gobierno dice ataque directo, pues ataque directo, asesinato, o sea, no, creo que si la investigación nos lleva a eso, no se necesitaba mucho, eh, contra una activista feminista, abogada, defensora de las mujeres, en Cholula, en Puebla, de Cecilia Monzón. Pues generó movimientos de mujeres, generó reacciones, no es la primera, no es la primera, van muchas, se van acumulando y no se ve una reacción de empatía, ¿no? Pero bueno, esas tres fueron las tres noticias que más interesaron. Después hubo otra que es más bien un tema que el presidente, que a pesar de que había sido muy interesante ese tema esta semana, se presentó, generó comentarios, pero no la mayor atención, que es que el martes el presidente presentó, bueno, el director del Seguro Social fue el que las presentó, pero en la mañanera del presidente, las plazas disponibles para los médicos mexicanos para que optaran por ellas, ¿no? Las especialidades que se requieren, los estados donde se requieren. No dijo los sueldos parejo, pero dijo buenos sueldos, buenas prestaciones y que iban a ser plazas fijas, ¿no? Salió, se comentó, pero el jueves ya se había dejado de hablar de eso. Yo creo que ese tema va a volver a resurgir
porque todo esto se hace en el entorno de aquel aviso que el presidente dijo que la contratación de 500 médicos cubanos. Y entonces esta presentación de plazas tiene que ver para que el presidente o la Secretaría de Salud digan, ya ven cómo algunas plazas no quisieron ser ocupadas. Y la justificación para no ocuparlas es decir, vean los lugares donde mandan peligrosos, no hay hospital, no hay equipo, no hay medicamentos, no hay condiciones, no hay consultorios. De hecho, se han hecho algunos reportajes por algunos medios en donde, pues, está bien, citan a algún especialista y dónde va a atender o con qué medicamentos va a recetar o con qué instrumentos va a atender o con qué aparatos va a medir. Pero por lo pronto se publicaron las plazas que los médicos mexicanos dijeron, pues sí aquí hay habemos muchos, no digan que no hay médicos mexicanos, hay muchos mexicanos. Pero bueno, este tema va a seguir, va a continuar. ¿Y qué otras noticias hubo? Se realizó la final del fútbol mexicano. Yo creo que si la final hubiera sido entre algunos de los equipos llamados grandes, pues hubiera generado más interés. Pero bueno, fue una final muy atractiva, la final del fútbol mexicano. En fútbol también tuvimos la Champions. Otra de deportes tuvimos la Fórmula 1. Y ya saliendo de deportes toda esta semana tuvimos las campañas electorales y ayer domingo cierres masivos. No terminan las campañas, ¿no? Pero como es domingo, sábado y domingo, pueden participar funcionarios públicos porque no son horarios de trabajo. Y entonces vimos visitas apoyando a todos los candidatos, a los partidos en las 6 entidades vimos las campañas políticas. De mi parte, como investigador, me tocó a mí y a varios colegas estar en muchos lugares tratando de explicar qué puede pasar, no pronosticando, que quede claro, sino asignando probabilidades, es decir, dónde es más probable que gane un partido u otro. Esta semana seguimos con una novela que todavía no termina, la novela de la Cumbre de las Américas, que se bajó un poco de tono. ¿Por qué? Porque pues, Estados Unidos dijo, no los voy a invitar. Esta novela empezó cuando el presidente dice, yo no voy si no invitan a Nicaragua, Venezuela y a Cuba, ¿no? Porque es Cumbre de las Américas y hay que invitar a todos exclusivos, hay que ser inclusivos. Y Estados Unidos de alguna manera dice, no es así, yo no invito a estos porque son dictaduras, no son democracias, ¿no? En ese sentido, pues los dos tienen algo de razón, pero sí son dictaduras, o sea, no hay procesos democráticos normales en esos lugares. Y no los quiso invitar, es el anfitrión, ¿no? Es el anfitrión y pues no los quería invitar a su casa. Y López Obrador intentó un poco alargar la novela diciendo no decido, el jueves dice mañana les digo, el viernes dice todavía no decido, el sábado todavía no decido. A ver, creo que no va a ir, o sea, sinceramente, no va a ir, no quiere decir que no vaya a México, van a ir todos los países, van a ir algunos no van porque no los invitaron, otros no van por otras razones, como Guatemala, otros no van por solidaridad. López Obrador prácticamente la única, creo que es Xiomara Castro, y Alberto Fernández ambiguo, nomás dijo, ojalá los invites, pero no dijo, no voy a ir por eso, ¿no? A lo mejor va o no va, pero por otras razones. Pero se bajó de color mucho, se bajó de tono la discusión sobre la Cumbre de las Américas, aunque el presidente va a tratar de estirar la liga todavía, a tratar de explicar por qué no va, y que hay que cambiar la política, hay que negociar, hay que platicar, hay que quitar bloqueos, o va a seguir con esto que es política internacional, que al mexicano le importa muy poco. Y por último, en Guadalajara vimos una marcha, ¿no? Una marcha que vamos a ver hasta dónde crece, es una marcha organizada, incluso llamada por el rector de la UDG, ¿no? Por el rector, no por muchachos estudiantes, no es un movimiento estudiantil, no, es una marcha de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, que es universidad estatal, llevando a los muchachos, llevando a bases, a marchar contra el gobierno del estado, contra el gobernador específicamente, contra Enrique Alfaro, por dinero, así, tal cual. No es por programas de estudio, no es por becas escolares, no es por condiciones de la universidad, no, es por dinero, o sea, nos quitaron dinero. Pero vamos a ver, bueno, estas fueron las noticias más importantes que como cada lunes platicamos y comentamos, que ocurrieron o que interesaron a los mexicanos en la última semana de mayo de 2022. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Visión Política y Social.